animal o un anuncio. Don Carlos, y muchas gracias sobre todo a FIGAM por contar conmigo para acompañar en esta jornada sobre los retos y los desafíos de la ganadería intensiva a nivel global. Lo cierto es que se plantea un escenario complejo, ¿no? Como ya nos ha adelantado mi buen amigo Carlos Busadé, y bueno, habrá que contrarrestarlo de alguna manera, eso es una realidad. Em, ¿Por dónde empezamos? Pues la realidad es que lo primero que tenemos que hacer, y antes de que se me olvide, es lamentar el no poder vernos en aquella maravillosa ciudad que es Zaragoza, ¿no? Tantas buenas jornadas que hemos pasado en la FIMA, en FIGAN, pues la verdad es que se echan de menos. Pero bueno, mientras tanto aprovechamos la tecnología y lo hacemos online, que tampoco está nada mal el poder tener esta oportunidad. Como decía y como acaba de explicarnos mi buen amigo Carlos Busadé, momento complicado el que atraviesa en general la ganadería, pero especialmente la ganadería intensiva, donde en muy poquito tiempo ha cambiado por completo el escenario. Curiosamente, el momento de la historia donde se produce carne con mayor seguridad alimentaria, con enormes garantías sanitarias, con eficiencia en todos los sentidos, con criterios de bienestar animal y con una idea clara de trazabilidad y transparencia, es cuando la ganadería intensiva experimenta ataques que hace un par de décadas pues nos hubieran parecido realmente impensables. Hasta el punto de que la comunicación en este caso se antoja, a mi juicio, imprescindible para responder a los grandes retos a los que se enfrentan todos nuestros profesionales. No tenemos mucho tiempo y, como siempre digo en los programas, arrancamos el tractor y arrancamos este paseo por, bueno, pues esta pequeña reflexión que vamos a hacer en torno a la comunicación del sector ganadero en general, pero yo creo que se puede ampliar realmente al sector primario, ¿no? Porque tiene unas problemáticas realmente parecidas. Aquí lo primero que habría que situar es una serie de datos que, bueno, muchas veces no se conocen, evolucionan bueno, pues para entender el contexto en el que nos movemos, pues es interesante precisamente analizar esa serie de datos y cuestiones que nos tienen que hacer pensar en primer lugar y después, en función de lo que hayamos pensado, pues tendremos que actuar. Tenemos que tener en cuenta que España está entre los 10 países más vegetarianos del mundo y según el estudio de 2019 de Green Revolution de la consultora Lantern, el 10% de los españoles ya tiene una alimentación principalmente vegetal. Y además con tendencia al alza, ya que solo en el periodo 2017-2019 se produjo un incremento del 27%. Esto se traduce en que en apenas esos 2 años, 817.000 personas se sumaron a un movimiento que se calcula ya, pues siguen cerca de 4 millones de ciudadanos en España. ¿Cuál es el perfil de estos ciudadanos? Bueno, pues las personas más proclives a cambiar sus hábitos alimentarios hacia unas dietas con menos carne, aunque es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, son en primer lugar los jóvenes, el 15% de los veganos tiene entre 18 y 24 años, y las mujeres, ¿no? Que en 2017 representaban cerca de una cada 10 mujeres y ahora, sin embargo, ya tenemos una cada 8 mujeres. ¿Por qué cambiamos este hábito de alimentación? El estudio apunta a tres razones principales por las que los ciudadanos deciden sumarse a esta ola alimentaria. La más extendida es la salud, ¿no? Un 67% de los flexitarianos, que son, para los que no lo conozcan, son aquellos que a pesar de llevar una dieta vegetariana, consumen carne de vez en cuando. Bueno, pues el 67% de esos flexitarianos alegan optar por reducir el consumo de carne para prevenir y cuidar su salud. Y en segundo lugar, las causas que le siguen sería la preocupación por los animales, el 24% aproximadamente, y la sostenibilidad del planeta, el 23%. Además de eso, el crecimiento continúa, ¿no? Desde la propia consultora señalaban que en 2020 habría al menos 1,2 millones de veggies nuevos respecto a 2017, cifra que seguramente ya habremos superado. A la vista de estas tendencias, pues la reacción lógica. El canal Oreca ya ofrece alternativas a la alimentación tradicional y podemos encontrar de forma más o menos habitual diferentes opciones para comer proteína vegetal. Un dato que yo creo que es muy claro. El número de restaurantes especializados en este tipo de dieta se ha duplicado en el periodo 2013-2018, pasando de 353 a 703, circunstancia que yo creo que marca claramente por dónde va la tendencia de la alimentación.
Por otro lado, otra de las consecuencias lógicas a esta línea de alimentación, proliferan las food tech, esas startups que desarrollan nuevos productos alimentarios. Hay muchos en el mercado, a mí me viene ahora mismo a la memoria uno que se llama Tunato, ¿no? Que es un sushi vegetal, que es una alternativa al atún, donde por supuesto no hay nada de atún y que se elabora a partir de tomate. Pero bueno, ya no solamente son estas startups, estas food tech, sino que compañías tradicionales de lo que llamamos alimentación tradicional, como puede ser Ebro, el líder mundial del arroz, propietaria de marcas como SOS o como Brillante, que todos conocemos, pues ha creado ya toda una división de alimentación biológica con productos específicamente creados para vegetarianos o consumidores veganos. Otro caso claro es el gigante Nestlé, ¿no? Que lanzó en 2017 una nueva gama de productos, la Garden Gourmet, que eran pues hamburguesas, nuggets o albóndigas vegetarianas. Lo cierto es que cualquiera que vaya ahora mismo a un supermercado ve cómo día tras día esta oferta aumenta, ¿no? Y lo que antes era pues bueno, pues algo impensable, realmente es una auténtica realidad. Así que, como veis, tenemos ante nosotros un gran negocio. Nos encontramos ante una industria que solo en 2020 movió cerca de 4.400 millones de euros en todo el mundo. Así que no hablemos de movimiento, no hablemos de moda, no hablemos de conciencia por salvar el planeta. Hablemos de actividad económica en plena expansión con un crecimiento a nivel global que es realmente espectacular. Y puestos un poco en situación, ¿por qué necesitamos comunicar? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que comunicar por qué es necesario educar al consumidor. Ahora el consumidor dice qué es lo que quiere comer y cómo debe ser producido. Y hace unos años, pues el consumidor comía lo que se le ofrecía. O sea, más o menos la frase era, estos son lentejas, si las quieres las tomas y si no, las dejas. Por eso ahora mismo es fundamental que el consumidor esté lo mejor formado posible. Interesan temas de alimentación y de salud, pero muy poquito lo relativo al sector primario, con lo cual hay una desconexión real entre la alimentación y el campo. Debemos cambiar esa percepción teniendo en cuenta que el consumidor accede a todo tipo de información y lamentablemente en muchos casos es una información errónea o malintencionada. El segundo motivo por el cual debemos comunicar es porque tenemos que educar a niños y jóvenes. Ya lo comentaba Carlos Busadé, ha hecho ahí un esbozo, y es que es importante crear esos hábitos, ¿no? Tienen que conocer además el proceso productivo, tienen que valorar el trabajo de los agricultores y ganaderos, no solamente en lo que a producción de alimentos se refiere, sino también en la faceta medioambiental, lo que es el cuidado del medio rural, y por supuesto la faceta social. Se habla mucho de despoblación, pero se habla poco del sector primario como herramienta para combatir esa despoblación. Y la ganadería, desde luego, dentro de las herramientas para combatir la despoblación, es la principal porque fija más población que cualquier otra actividad. Por supuesto, tenemos que comunicar entre los jóvenes porque hay que crear esos hábitos de alimentación saludables en edades tempranas. Eso yo creo que es una realidad. Lo que se nos queda en esas edades, la verdad es que es para toda la vida y lo solemos poner en práctica y hasta transmitir a nuestros hijos, sobrinos, nietos y todo lo que tengamos alrededor. Por supuesto, no me olvido que la comunicación también tiene que servir, ¿no? Para vender nuestro producto, para mostrar las cualidades de nuestro producto. ¿Pero qué cualidades? Porque ahora mismo ya no solamente importa que esté rico o no esté rico, ahora hay que hablar de propiedades nutricionales, hay que hablar de los efectos en nuestra salud y también hay que hablar de la forma en que se produce, ¿no? Hay que hablar de esa trazabilidad, sostenibilidad económica, social y medioambiental, seguridad alimentaria, un enorme trabajo que hay detrás de cada kilo de carne, de cada litro de leche, de cada huevo y que el consumidor desconoce por completo, ¿no? Es una realidad, no le interesa nada, pero también es verdad que es posible que no hayamos sido capaces de hacerle llegar esa información de una forma atractiva para que le pudiera ser útil. Por supuesto, tenemos ataques interesados contra el sector, eso es una realidad. Bulos, fake news, asociación de ideas preconcebidas, ¿no? Asociar la ganadería con la contaminación, asociar la ganadería con el maltrato animal. La realidad es que hay que hacer frente a ese poderío mediático de las corrientes medioambientalistas y animalistas y que además tienen un mensaje buenista que es muy fácil de vender, ¿no? Y por otro lado es muy fácil de comprar por parte de la sociedad. Si no consumes carne, ayudas a cuidar el planeta.
o, por ejemplo, come carne ética y tus hijos tendrán mejor futuro, ¿no? Podrían ser unas frases perfectamente eslóganes de muchas de estas carnes, mal llamadas carnes, que ya van llegando de forma muy habitual a todos nuestros puntos de venta. Por supuesto, necesitamos comunicar porque los hábitos de consumo de la sociedad cambian y es importante, importantísimo, mantenernos cerca del consumidor. Para vender es preciso comunicar y lo que tenemos que tener muy claro es que lo que no se comunica no existe. Al consumidor no le llega y por tanto ni siquiera lo va a buscar. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo donde vemos algunos ejemplos de comunicación, algunos ejemplos de anuncios de productos elaborados con proteína vegetal y después seguimos comentando. Bueno, yo no sé si se está estudiando si se está escuchando el audio. Yo desde luego no lo escucho y veo mensajes que dicen claramente que no hay volumen. Bueno, en realidad es una pena porque era muy descriptivo. Más o menos voy a ir yo narrando lo que ocurre, ¿no? Son todo anuncios reales, anuncios que ya están día a día en cada uno de nuestros televisores, en cada uno de nuestros teléfonos, donde se está publicitando pues el consumo de carne, mal llamada carne, porque esa será otra guerra. Esto no se le puede llamar carne, ¿no? Pero sobre todo esa proteína vegetal. Como podéis ver, son todo situaciones bucólicas, situaciones de salud, situaciones de ausencia de ningún tipo de agresión, unos paisajes increíbles, una vaca que nos la llevaríamos a casa, pero para sentarla en la mesa y darle de comer. En definitiva, ese mensaje buenista que, bueno, pues estábamos comentando hace unos segundos, ¿no? Muy fácil de vender. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pizza, ¿no? Esta lo tenemos todos los días en nuestra casa, en nuestras paradas de autobús, por todos lados, ¿no? Las famosas veggies, que además una de las frases que dice es la pizza para todos, ¿no? Como diciendo, oye, es que sabe igual que la otra, no te merece la pena estar comiendo. Este es un vídeo que es una pena realmente que no tenga ese. Sí tiene lo que es el subtítulo y es interesante, ¿no? Es un poco en plan guerrero, como si fuera Braveheart, como si fuera pues la magnífica película de Mel Gibson, arengando, ¿no? A todos sus seguidores a que, bueno, que se acabó la dictadura de la carne animal, que se acabó esa dictadura en las barbacoas, muy populares, por supuesto, en todo Estados Unidos, y que ha llegado el momento ya de hacer también
tienen en esas barbacoas pues esas hamburguesas vegetales, ¿no? Esa proteína vegetal al poder, ¿no? Ahí con esas llamaradas. Como podéis ver, ingenio, como podéis ver, bueno, pues realmente no solamente es comunicación, ¿no? Genera un producto muy atractivo que realmente pues, le llega al consumidor. Por eso, precisamente, hay auténticos profesionales que se dedican a todo esto. Esto es una cuestión que ha levantado muchas ampollas porque si hay una empresa internacional a nivel mundial en España importante, con millones de seguidores, ese es el Real Madrid. Yo creo que al sector le ha hecho muchísimo daño esa alianza que el Real Madrid ha firmado con un sponsor, con una firma, pues precisamente de una empresa que se dedica a realizar carne mal llamada, con proteína vegetal. Evidentemente, este es un auténtico palo, ¿no? Si una entidad como el Real Madrid, llena de títulos, de éxitos, ya no solamente deportivos, sino en lo social, anuncia una alianza de estas características y además lo justifica y dice que sus jugadores van a empezar a consumir menos carne para cuidar más al planeta, realmente es un gol que nos meten por la escuadra y que el Real Madrid, la verdad es que yo creo, en este caso, esto es una opinión mía, ha sido poco sensible con muchos de sus seguidores, ¿no? Y muchos ganaderos, muchas industrias cárnicas. Yo creo que ahí teníamos que haber tenido un poquito más de cuidado. Voy a volver a compartir la pantalla y, y continuamos con nuestro paseo, ¿no? por esto. Bueno, como habéis visto, insisto, ha sido una pena que no tuviéramos ese audio, pero bueno, yo creo que más o menos os quedáis con la idea, ¿no? Realmente ha sido bueno, una publicidad realmente atractiva, como decíamos, muy agresiva, o sea, no es una publicidad que vaya suave, ¿no? No le importa atacar al sector de la ganadería en absoluto y yo creo que tenemos ante nosotros un auténtico reto, ¿no? Que es contrarrestar esta comunicación que, dicho sea de paso, cuesta mucho dinero y que tiene detrás una gran financiación y grandes equipos trabajando por ello. Bueno, dicho lo cual, ¿cómo debemos comunicar? Bueno, pues si yo lo supiera, realmente sería un auténtico adivino. Yo voy a dar unas pequeñas pautas en base a la situación actual. Tenemos una sociedad que está, con un acceso tremendamente fácil a la información y a distintos informadores. Esto tiene su parte buena y, por supuesto, su parte mala. Lo que es una realidad son los nuevos canales de comunicación, ¿no? Está claro que esos nuevos canales nos permiten realizar una búsqueda personalizada de información, nos permiten tanto crear una información a la carta como buscar una información a la carta, esa información personal y una información también que puede llegar al público en general. Aquí quiero insistir en la idea que se repetirá más adelante también de educar, acercar el agro y la alimentación al consumidor. Es importantísimo que la sociedad entienda cómo se produce, quién produce esos alimentos, la importancia de su trabajo, no solo a efectos de alimentación, sino a efectos sociales, económicos y también, por supuesto, medioambientales, que tanto nos preocupa, ¿no? Dentro de esa educación ocupan un lugar fundamental los más pequeños. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que hacer cantera, porque yo creo que hemos perdido una serie de años y porque yo creo que hay que recuperarlos, no solo ya en lo que es la parte de la alimentación, en lo que es la parte de la ganadería, sino en lo que es en el educar sobre la importancia del sector primario. A mí en esta cuestión siempre me gusta poner como ejemplo el caso de Japón, con su sistema Sokuiku, ¿no? En el año 2005, Japón incorporó a sus escuelas para los niños de 6 a 15 años una asignatura obligatoria que se llamó Sokuiku, que significa aprender a comer. En esta asignatura se enseñaba pues, a comer sano, equilibrado, a combatir el desperdicio, a leer e interpretar las etiquetas, pero también a valorar el producto local, a cocinarlo y a conocer el trabajo de los productores. Casi nada. El motivo que llevó a Japón a tomar la decisión de incluir esta asignatura fue el de combatir
la obesidad, un problema creciente a todos los niveles de edad, por supuesto también entre los niños, que cada vez comían más productos procesados, abandonando pues la dieta tradicional japonesa, que como bien sabéis es una dieta pues basada, es bastante equilibrada y está basada en el arroz, pescado, carne, verdura, fruta y por supuesto también la leche. En España, pues existe alguna iniciativa, alguna tímida iniciativa que pretende impulsar algo parecido, pero que estamos desde luego muy lejos del modelo de Japón, entre otras cuestiones, porque esto debería ser una cuestión de Estado y actualmente ya sabemos lo que ocurre en España con las cuestiones de Estado. No ocurre absolutamente nada o prácticamente nada. Por supuesto, la utilización de los nuevos canales y adaptar el mensaje es fundamental. Cada canal es un mundo y cada grupo social es un mundo. Aquí no vale el café para todos y tenemos que adaptarnos. A todos los que tengáis hijos, adolescentes, jovencitos, pequeñitos, cada vez más pequeños, sabréis que cada red social va enfocada ya no solamente a una edad, sino también a un tipo de seguidor, ¿no? A un tipo de persona. Oye, pues si yo quiero hacer vídeos cortos, me voy aquí. Si quiero mandar mensajes cortitos y contundentes, a esta otra. Cada una tiene su funcionamiento y no intentes comunicar de la misma forma en todas porque la verdad es que no funciona, es una realidad. Es muy importante emprender acciones conjuntas de comunicación donde se potencie la participación de los principales actores de la cadena. Esto que suena muy rimbombante, la verdad es que lo que viene a decir es que en realidad la cadena debe funcionar como un todo, como una única. Debemos funcionar todos cogidos de la mano. Al final, el beneficio de uno tiene que ser el beneficio de otro. Y tenemos que hacer acciones de comunicación conjuntas, porque de esa forma podremos llegar a distintos escalones de la sociedad, mientras que cada uno por su lado, y más todavía si cada subsector hace la comunicación por su lado, pues yo creo que al final termina perdiéndose muchísimo potencial del que podríamos desarrollar. Por supuesto, hay una cuestión importantísima que se basa en la credibilidad y es poner en marcha acciones de revalorización del trabajo científico y técnico ante la sociedad y ante el consumidor final. Yo creo que esa credibilidad que tiene la ciencia, la técnica, los científicos, los centros de experimentación, yo creo que hay que aprovecharla y hay que utilizarla. Y creo que realmente el consumidor terminará siendo sensible a toda esa información exenta de demagogia, ¿no? Que muchas veces nos encontramos. Eh, Otra cuestión importantísima, informar y proporcionar herramientas a todos los actores que intervienen en la comunicación, como son los medios de comunicación y los líderes de opinión. Precisamente, los primeros a los que hay que formar es a los comunicadores o prescriptores encargados de transmitir ese mensaje. Yo creo que muchas veces alguien nos transmite algo y se nota mucho que no conoce, que no es un especialista en la materia, porque no es creíble. Tenemos que formar a las personas a las que vamos a encargar comunicar nuestro mensaje. Yo creo que eso es muy importante y en los medios de comunicación hay muy poquita gente formada para poder transmitir de forma fiable, de forma realista un mensaje. Ese criterio técnico o científico, huir de la política y de la ideología, ¿no? Comer carne al final no tiene nada que ver con ser de derechas, beber leche no tiene nada que ver con ser de centro y tomarse un huevo tampoco tiene que ver con ser de izquierdas. Por supuesto, la transparencia en la información, ¿no? Si queremos conseguir credibilidad ante el consumidor, debemos ser transparentes en toda la información que se produzca. No esperemos a que nos saquen los colores. Si alguien hace mal las cosas, seamos nosotros mismos quienes lo denunciemos y quienes lo comuniquemos. Debemos ser valientes en ese sentido a la hora de comunicar y plantar cara a quienes buscan desprestigiar el trabajo del sector ganadero y se puede desprestigiar tanto desde fuera como desde dentro. Yo creo que en eso tenemos que tener las ideas muy claras. Y una cuestión que nos cuesta mucho, invertir en comunicación y contar con profesionales de la comunicación. La comunicación ya no solo nos ayuda a vender, sino que es una herramienta integral necesaria para mantener hábitos de consumo, prestigio de un sector o dotar de transparencia a todo el proceso productivo. Así que no infravaloremos la labor de comunicar, que es realmente importante. Y ya, pues para finalizar, unas pequeñas conclusiones, ¿no? Desde luego, la comunicación, a mi juicio, es imprescindible tanto a nivel sectorial como a nivel empresarial. El sector ganadero hace poco tiempo no tenía enemigos. Ahora mismo, cada día tiene más. Eso es una realidad que se puede constatar cada día en la calle. Eh,
tenemos que tener claro que la situación actual no es fruto de la casualidad ni ha llegado de repente. Sigue un patrón claramente diseñado donde primero se empezó a bombardear sobre los problemas climáticos sin señalar especialmente a nadie. Después se empezó ya a señalar al sector primario, convirtiéndose en muy poquito tiempo en el principal responsable del cambio climático. Y el siguiente paso está siendo ahora mismo, y es que los mismos que han ido diseñando esta estrategia se nos presentan con empresas salvadoras, no solo del planeta, sino también de nuestras propias conciencias, ¿no? Para que salvemos el planeta. Todo esto es comunicación, así que aprendamos de ello y utilicémosla en nuestro beneficio, utilicémosla bien y aprendamos de nuestros rivales para sacar provecho, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos llevan algún pasito por delante y tenemos que aprender de su forma de comunicar muchas veces. Con todo esto no quiero decir, y quiero que esto quede muy claro, que no exista el cambio climático, cuidado, o que la ganadería no tenga una parte de responsabilidad. No quiero decir eso. Solo digo que estas situaciones se han utilizado para moldear una realidad y manipular de esa forma a parte de la sociedad. Esa es mi opinión. Otra de las cuestiones es que es un problema conjunto, así que hagamos comunicación en conjunto. Yo creo que unidos somos mucho más fuertes, por lo menos lo que son los mensajes generales, tenemos que aprender a hacerlos, tenemos que hacerlos en conjunto de una forma mucho más general y no de una forma tan sectorial, que muchas veces se queda demasiado partido el mensaje. Hay mensajes que deben ser sectoriales, lógicamente, y hay otros mensajes que deben de ser pues realmente en el conjunto de toda la cadena alimentaria, en el conjunto de todo el sector ganadero y en el conjunto pues, de todos los profesionales que dependemos de este negocio. Eh, Tenemos que hacer un verdadero esfuerzo por educar al consumidor y por educar a los más jóvenes. Ya lo hemos comentado. Debemos conseguir neutralizar esa avalancha que cada día llega y debemos involucrar pues, en esta cuestión de forma seria tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, a las distintas administraciones. Habría que hacer un verdadero plan conjunto para iniciar ese sokuiku, no me sale ahora la palabra, ese plan de educación como el japonés, para desde las edades más tempranas mentalizar a los más pequeños de lo importante que es el sector primario, de lo importante que es comer bien y del respeto que se le tiene que tener a todos esos profesionales. Por supuesto, y esto me toca muy de cerca, es muy importante que no deje de hablarse del sector primario y de las industrias agroalimentarias en los medios de comunicación. Yo creo que debemos cuidar a los medios de comunicación especializados porque si se deja de hablar de forma regular del sector, los productores quedarán olvidados y cada vez será mayor la brecha con la sociedad. Tenemos el ejemplo del sector taurino, cuya presencia en los medios de comunicación es prácticamente inexistente ahora mismo. El sector de la caza, que en poco tiempo ha visto reducida también su presencia. Cuidemos la información especializada y potenciemos su presencia en los medios de comunicación. Y tengamos en cuenta que los seguidores de los programas especializados también son consumidores, que a veces yo creo que a más de uno se le olvida que también los consumidores escuchan los programas agrarios. Y por último, la comunicación no debe considerarse, a mi juicio, como un gasto. Yo creo que es claramente una inversión. El sector necesita invertir en comunicación porque, a mi juicio, buena parte de su futuro depende precisamente de ello. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por haberme permitido compartir estas reflexiones con todos vosotros. Hay retos, hay oportunidades, yo creo que es un momento difícil, pero también es un momento muy bonito, es un momento realmente de cambios. Y a mí lo que no me cabe la menor duda es de que tenemos profesionales, tanto en el campo como en toda la cadena, veterinarios, ingenieros, por supuesto, todos los servicios que están alrededor, todas las industrias que trabajan por y para la ganadería, capacitados suficientemente como para dar la vuelta a la tortilla y demostrar que realmente somos un sector estratégico en todos los aspectos de la vida, en el social, en el económico, en el medioambiental. Así que pongámonos manos a la obra y sobre todo trabajemos juntos. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Aunque luego tenemos el coloquio general, tengo dos preguntas rápidas que formularte. La primera dice, comunicar es formar. ¿No sería necesario que los poderes públicos intervinieran decididamente a conseguir que la comunicación del sector pasara a formar parte, igual que en Japón, de todas las escuelas, de todas las formaciones de nuestros jóvenes?
Sin lugar a dudas, yo creo que ha quedado ahí claro en la presentación. Yo creo que es fundamental, yo creo que Japón son muy inteligentes, saben hacer muy bien las cosas, son muy suyos, es verdad, son muy suyos, pero creo que eso es un ejemplo a seguir en todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de respeto, en primer lugar, y luego, bueno, pues atajar un problema que han visto, ¿no? La salud de su población. Si además de atajar la salud de la población conseguimos educar al consumidor, a esos niños, para que defienda un sector que tiene una serie de virtudes que poca gente dice en los medios de comunicación, se oye mucho más que contaminamos o que somos causantes del cambio climático, que los magníficos beneficios que aportamos a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar precisamente para contrarrestar toda esa información sesgada que llega y en dos vertientes, una en lo que es el presente y otra en lo que es el futuro. Y para combatir en el futuro precisamente hay que formar a todas esas personas chiquitillas. Evidentemente, el Estado, las comunidades autónomas, la administración en general tiene que meterse de lleno en esta cuestión y tenemos que conseguir en los planes de estudio asignaturas que pongan, que valoricen al sector primario, al sector agroalimentario y que nos enseñe también a comer y a valorarlo. Bien, Pablo, y una segunda pregunta, complicada para mí, porque no la entiendo muy bien, pero dice, ¿por qué para defender al sector cárnico está hablando toda su charla de las bondades de los productos de origen vegetal? Yo Amigo no, mío, yo no he hablado de las bondades eso, a ver, claro, pues o sea, contesta. creo que no. Yo creo que, por supuesto, que los productos vegetales, claro que tienen bondades. Ahora, un producto vegetal es un producto vegetal y un producto cárnico es un producto cárnico. Lo que no podemos es, para defender un producto hecho a base de proteína vegetal, atacar a un producto cárnico con cuestiones que, digamos, es un juego sucio, ¿no? A mi juicio. Pero vamos, yo no estoy defendiendo, no estoy atacando al sector cárnico para defender al sector de las verduras y las hortalizas, ni mucho menos. Estoy poniendo una realidad y es que en el mercado ahora mismo encontramos cada vez de forma más abundante productos simulando ser hamburguesas, albóndigas, nuggets, lo que se quiera, productos cárnicos elaborados con proteína vegetal, ¿no? Así es, así es. Si eso fuera simplemente, Carlos, una alternativa más de alimentación, yo creo que sería correcto. El problema es que esa alternativa de alimentación lo que busca es acabar, con mayúsculas, acabar con el sector ganadero. Esa es la situación grave. Y porque son lobbies, Pablo. Y al final Claro, hay claro, muchos claro. miles de millones en juego. ¿No? Claro, claro, claro. El otro día lo decíamos en una conferencia con Estados Unidos. ¿No? No en vano las grandes fortunas como Bill Gates, ¿no? Branson y otros tantos están apostando por este nuevo mundo, precisamente por el negocio. Me parece que lo has dicho al principio, ¿no? Cuando van a los 4.400 millones Sí. de hoy, que en el futuro sean 20.000 millones o 30.000 millones. Está claro. Luego, al final, seguiremos coloquiando sobre ese tema. Será un Gracias, placer. Pablo.